María Diago, bióloga, especialidad en zoología y consultora ambiental. Me especialicé en instrumentos de ordenación territorial, pero también he tenido la posibilidad de trabajar en todos los estudios de indicadores de sostenibilidad que se han realizado en la Comunidad Valenciana. Esta trayectoria, unido a mi afición con la gastronomía por cuestiones familiares, me hizo llegar a una conclusión allá a finales del 2013-2014 que era necesario contribuir de alguna manera al desarrollo sostenible desde mi tierra y desde mi formación como bióloga. Sustentable nace bajo una idea muy clara que es, desde el punto de vista de la biología y de la biodiversidad, contribuir a la lucha contra el cambio climático, favoreciendo el consumo de proximidad de los alimentos. El nombre de la guía es una palabra polisémica, sustentable, sale de sustento, de lo que es necesario para comer, sale de sostenible, la última parte, pero también sale de la traducción al francés y al inglés, table, en francés, table en inglés. La guía se puede encontrar en todas las librerías, pero además también tenemos una aplicación que se llama como la guía sustentable, es una aplicación gratuita donde están los 100 restaurantes. Les enseñamos que ellos pueden trabajar también en sostenibilidad sin perder un ápice de su profesionalidad y añadiendo un valor diferencial al consumir estos productos que no se encuentran fuera de nuestra comunidad. En la guía además tenemos una selección de 18 almazaras y 18 bodegas. Sin aceite y sin vino no se puede entender nuestra gastronomía. Los restaurantes se han elegido por su nivel de excelencia gastronómica, pero además, una vez seleccionados, les hemos estudiado su grado de sostenibilidad ambiental y el grado de materia prima de proximidad que utilizan en sus cartas. Y tú puedes conocer para cada restaurante estos 3 factores: excelencia gastronómica, sostenibilidad y proximidad. Hemos hecho un trabajo de campo extraordinariamente amplio. Hemos seleccionado 100 restaurantes, pero hemos visitado casi el doble, 200. Ha sido un trabajo de 2 años largos y con un equipo de profesionales de casi 20 personas. Hay biólogos, hay expertos gastronómicos, hay expertos en difusión de imagen y marca corporativa, hay expertos en otras disciplinas como es el mundo del aceite, del olivo, del pescado, del cordero de pasto. He sido el encargado de hacer una pequeña muestra para presentar qué significa el patrimonio de Olivos, que es un patrimonio único y que en toda Europa y en todo el mundo no tenemos. Y tenemos además 2 colaboraciones excepcionales también que prologan 2 grandes mujeres, Maca de Castro y Fina Puigdevall, que nos hacen nuestra presentación de la guía. Y la emoción en sustentable la hemos canalizado a través de una colaboración también excepcional, que es Fernando Fuello, que nos ha facilitado unas acuarelas excepcionales también para el mundo del aceite y el mundo del vino. Los restaurantes, puedo decir, que no han colaborado en absoluto en la financiación económica, puesto que les teníamos que evaluar. Es una guía que además está exenta de publicidad. Hemos cuidado todos los detalles al respecto. Sustentable nace con una clara vocación de expansión a todo el territorio nacional y de constituirnos en un referente nacional de gastronomía sostenible. Estoy colegiada desde que me licencié y considero que formar parte de un colectivo que defiende los intereses de una disciplina tan absolutamente imprescindible como es la biología nos puede ayudar a todos a avanzar hacia un desarrollo sostenible.